Sí, muy buenas. Hoy tenemos en el canal de trabajadores a una mujer luchadora, es funcionaria de justicia, Mary Pita. ¿Desde cuándo y por qué eres sindicalista? Bueno, eso es desde que me incorporo al mundo del trabajo, al mundo laboral, ¿no? Es algo innato. La lucha por los derechos laborales y sobre todo dentro de la administración pública. Cuando yo llego a la administración pública estaba negada, no teníamos derechos ninguno, éramos como, en fin, o como una casta aparte de la clase trabajadora, cuando nosotros nos sentimos trabajadores públicos, pero trabajadores con más responsabilidad si cabe. A partir de ahí empezamos la lucha y bueno, aún seguimos 30 años después, como mandan los cánones. ¿Cómo ves el panorama laboral en este momento en este país? Es crudísimo. El panorama laboral en este momento nos arroja una imagen del trabajo sin derecho, ¿no? Sin cobertura ninguna. Las reformas laborales lo que han hecho es tirar abajo la estructura de derecho que venía amparando el trabajo, ¿no? Como tal. Eso nos sitúa pues casi a principios del siglo XIX, ¿no? En cuanto a amparo y protección de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, la situación es una situación durísima, muy dura. Además, en esta insaciable ¿qué te diría yo?, apetito de la derechona, hablan de otra nueva reforma laboral. No sé qué más quieren, ¿no? Porque ya nos tienen trabajando sin horarios, sin estructuras, sin convenios y sin nada, ¿no? Estamos en manos absolutas del patrón y de la propia administración, como se demuestra en las últimas cifras que hablan de que ya en las empresas públicas hay más despidos que en la privada, ¿no? Por tanto, bueno, estamos en pie de guerra, estamos en una absoluta guerra contra el sistema neoliberal, contra la derechona y bueno, pues muy dura la tarea, pero muy ilusionante. Como has dicho, esta reforma laboral, ¿cómo afectará a los trabajadores? Y más también como tú eres del servicio público. La reforma laboral nos está afectando a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras, desde la empresa pública hasta la empresa privada, hasta los autónomos, los pequeños y medianos empresarios. Es decir, esta situación, esta vuelta de tuerca de este neocon, de los neoliberales, del capitalismo más feroz, más voraz, nos está llevando a la ruina por completo en el campo ciudadano, ¿no? Insisto, el trabajo ha dejado de ser un derecho y nos quieren llevar a una época de la esclavitud, a casi, insisto, al principio del siglo XIX, ¿no? Las luchas del siglo XX, las gloriosas luchas del siglo XX de la clase trabajadora, que habían establecido una serie de derechos que eran intocables, pues estos señores a base de decretos están tirándola abajo y bajo el escenario, ¿no? Con el escenario de la crisis todo le vale, ¿no? Escondidos tras el parapeto de la crisis, lo que están haciendo es dinamitando todos los derechos que logramos después de siglos de lucha, de sangre y de sudor de la clase trabajadora. Por tanto, insisto, lo que corresponde ahora es seguir en esas luchas. Hemos tenido, no es casual que hayamos tenido 2 huelgas generales en el año 2012, ¿no? 2013 no va a ser menos. Si queremos recuperar todos esos derechos, nos va a costar muchísimas luchas, nos va a costar mucho sacrificio, y en eso estamos intentando, aunando sobre la consigna de la unidad y la lucha, organizarnos y plantear cara al sistema, ¿no? ¿Quién ha llevado al país a la crisis y qué soluciones puedes dar tú a esta famosa crisis? Bueno, lo primero es el matiz lingüístico, ¿no? Nosotros creemos que esto responde a una gran estafa, ¿no? Esto no es consecuencia de una casualidad no es una crisis cualquiera, ¿no? Eso es el sistema capitalista genera sus propios estadios de crisis para que en esa confusión recobrar más dinero y someter y quitar derechos a la inmensa mayoría, ¿no? Por eso es un periodo, cuando se cita ya y se subraya desde todos los aspectos de la izquierda social, el tema, el sinónimo de estafa, ¿no? Esto es una gran estafa, una estafa colectiva además, ¿no? Donde supuestamente quien generaron la crisis, lo que ellos llaman crisis, que es la banca, pues además está siendo reflotada con dinero público, está socializando todas las pérdidas, ¿no? Y de aquí se sale practicando las otras políticas, las políticas colectivas, poniendo la economía al servicio de la mayoría, de la colectividad, y no al servicio de esos pocos. Un dato, una cifra que arroja el socioeconómica en Canarias. En Canarias el 80% del interior bruto
lo manejan el 0,2% de la población, es decir, 21 familias, ¿no? Esa es la distribución de la riqueza que un sistema capitalista como este hace, un sistema absolutamente injusto y contra el que nosotros luchamos. Aquí las alternativas hay, que eso es lo positivo y lo que queremos transmitir a todos los trabajadores y a toda la ciudadanía, de que hay alternativas y que esas alternativas evidentemente no son utópicas, son absolutamente certeras, claras, y es poner la economía al servicio de la generalidad, ¿no? Y luego hay servicios que no deben estar. Estos señores creen que todo es mercado, que todo no tiene precio, que los trabajadores somos mercancía, no somos personas, que la salud es un mercado, que la educación es un mercado, que la justicia es un mercado. Todo es susceptible de sacar plusvalía para ellos, ¿no? Nosotros entendemos que hay valores que no tienen por qué. La salud no debe ser un mercado, todo el mundo tiene derecho, lo dice la Carta de Derechos Humanos, faltaría más, pero la universalidad de la sanidad pública, de la educación pública, que la justicia debe ser accesible y emana del pueblo. Es decir, tenemos otros conceptos sociales que nos llevan a otro mundo que no es este, ¿no? Esto no es vida, esto es capitalismo, como reza una de las pancartas más famosas de las del 15M, y tiene cura, que es lo más importante. Y estamos en ello, estamos en que esas curas sea lo antes posible, y eso se logra con procesos unitarios de concienciación y de lucha, ¿no? Porque regalar no nos van a regalar nada. Como sindicalista, y creo que fuiste una de las fundadoras del sindicato COBAS, ¿por qué y para qué está el sindicato COBAS aquí? Hombre, COBAS Canarias nace como consecuencia de la necesidad la recuperación del sindicalismo de clase. Desgraciadamente los sindicatos históricos del franquismo, las UET, las comisiones obreras, han renunciado definitivamente al sindicalismo de clase y se han inclinado por un sindicato de concertación que nos ha llevado a estas posiciones de debilidad. No es casual ni fortuito que estemos en estas posiciones de debilidad la clase trabajadora ante el poder establecido. Eso se debe a la desmovilización que se ha practicado por esta clase de sindicalismo. Y bueno, nosotros lo que esperamos que de esta crisis, de estas luchas, porque COBAS nace para ser un vehículo de unidad de la clase trabajadora, no nace para sí misma convertirse en nada, sino practicar la unidad sindical sobre las premisas ideológicas del sindicalismo de clase. Y bueno, eso es lo que hacemos todos los días. Como consecuencia de eso hemos participado en esas plataformas sindicales que se han dado en Canarias, que no se han dado en ninguna otra parte del Estado, todo hay que decirlo, y en ese sentido nosotros estamos orgullosos de ese papel que realizamos, ¿no? Ese es el objetivo, la unidad de la clase trabajadora, porque esa unidad es la que nos va a dar al final el éxito o no de recuperar las políticas del sindicalismo de clase, los perfiles del sindicalismo de clase, ¿no? Bueno, como canal de trabajadores, me gustaría, como eres una luchadora de todos los derechos sociales, me gustaría que, ¿cómo te sentías? ¿Cómo te sientes como eres funcionaria y dicen que los funcionarios no son trabajadores, son gandules, que no interesa Sí, devalúan al trabajador público para intentar privatizar los servicios los que nosotros realizamos, ¿no? El problema es que muchos gerentes de estas administraciones públicas son elegidos a dedos por los políticos y bueno, ponen al zorro al cuidado de la gallina, ¿no? Cuando los gerentes no funcionan, los responsables no funcionan, los coordinadores, que se hace aposta, se hace para devaluar lo público, ¿no? Eso es lo que años y años aguantando campañas de descrédito de ese tipo. Hoy día yo creo que la ciudadanía, el esfuerzo que hemos hecho, los representantes y las representantes sindicales de los empleados públicos, hemos hecho un esfuerzo notable para que la gente vea que un empleado público es un médico, un empleado público es un ATS, que un empleado público es un juez, y que estamos al servicio de la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Y por tanto sí que es imprescindible esa equidad que representa el empleado público, ¿no? Y bueno, aguantando esas campañas y respondiendo. Yo insisto, cada día hay más conciencia ciudadana de la necesidad de los empleados y empleadas públicas. Aguantamos como podemos esas campañas atroces que nos hacen de desprestigio, igual que al movimiento sindical, ¿no? Que insisto, en el movimiento sindical podemos hacernos una autocrítica severa, porque es verdad que el movimiento sindical ha cometido errores que tiene que subsanar, tiene que hacerse su propia catarsis, pero la realidad es que el sindicalismo hoy más que nunca es imprescindible y es necesario esa organización, lo que significa el sindicalismo de clase, que es la organización de los trabajadores
para conseguir sus objetivos, ¿no? Que es un mejor reparto de la riqueza ante los patronos y una vida más con, en fin, un mejor mundo para todos, ¿no?